ventajoso de puente. Vayamos escribiendo límites en relación a puente protuberancia. Dos límites. Vamos a acuñar dos términos para esta línea. Vemos la línea de color azul, representa un surco también. Este surco se llama surco pontopeduncular. O también lo van a ver en el mismo libro de González, que González también se refiere como ponto mesencefálico. Ponto peduncular o ponto mesencefálico. Recuerden que el mesencéfalo formaba los pedúnculos cerebrales ya también. Los pedúnculos cerebelosos estaban en la parte posterior del puente y médulo oblongado. Pero esto, que es la proyección de mesencéfalo, es el pilar del cerebro. El pilar del cerebro. Por lo tanto, a esto se lo llaman pedúnculo. Eso es el pedúnculo. Entonces, por eso lo voy a llamar a este surco ponto peduncular o ponto mesencéfalico, de puente y mesencéfalo. Hacia abajo, de la misma manera, yo ya tengo un surco. Lo han visto en médulo oblongado. ¿Cómo se llama ese surco? Bulbo ponto. Muy bien. Entre estos dos que representan los límites anteriores del puente, puedo distinguir las características de longitud. ¿Cuánto mide aproximadamente el puente? 25 milímetros. De longitud. De ancho mide 35 milímetros. Y de antero-posterior también mide otros 25 milímetros. ¿Estamos con puente? Dice, entonces, si estos son los límites anteriores, ¿cuáles son los límites posteriores? Les voy presentando a la parte posterior de mesencéfalo. Se lo llaman los colículos cuadrigeminales o tubérculos cuadrigeminales. Se llaman los colículos cuadrigeminales o tubérculos cuadrigeminales. ¿Por qué se lo llama cuadri? Son cuatro. Por eso se lo llama cuadri. Son cuatro tubérculos o colículos cuadrigeminales, parte posterior del mesencéfalo. Dice entonces, posteriormente trazo una línea imaginaria, trazo una línea imaginaria que va inferiormente a los colículos cuadrigeminales. De la misma manera, dice, trazo una línea inferiormente, esto es póstero superior, póstero inferior. Trazo una línea que va a pasar por los ángulos laterales del cuarto ventrículo. Muy bien, ya tengo un límite anterior, posterior. Dice, puedo delimitar lateralmente también al puente. ¿Cómo delimito lateralmente? Hay una emergencia, dice, trazo una línea parasagital, usa el término González. Trazo una línea imaginaria que pasa justo por la emergencia o el origen aparente del quinto par craneal. Entonces, lateralmente trazo una línea imaginaria, dice sagital, parasagital, lo utiliza el término. González, parasagital, que pasa, parasagitalmente que pasa por encima del origen aparente del quinto par craneal o el trigen. Entonces ya he delimitado la porción de puente. Me dice, no solamente voy a hacer esto, voy a delimitar puente, voy a mencionar caras. Puente va a tener 4 caras. Estos son los límites. Hasta ahora hemos visto límites de puente. Vayamos a ver caras de puente. ¿Cómo lo voy a llamar a la cara anterior? Cara anterior o
basilar la voy a llamar. Cara anterior o basilar. ¿Por qué la voy a llamar cara anterior o basilar? Miren cómo se forma un surco longitudinal. Esto es un surco longitudinal. ¿Para quién? Para la arteria basilar. Entonces la cara anterior o basilar presenta el surco para la arteria basilar. Y se relaciona propiamente con esta arteria. Esta es mi arteria basilar. ¿Veo o no veo a mi arteria basilar? La unión de mis arterias vertebrales, derecha e izquierda. Muy bien, eso es lo que tengo entonces en mi cara anterior. Dice, tengo una cara superior. Superior, o también denominada mesencefálica. Tengo una cara inferior, o también llamada vulvar. Inferior o vulvar. ¿Por qué se va a relacionar con la médula oblonga o bulbo raquídeo? Tengo una cara posterior, que también la voy a denominar ventricular. ¿Por qué la cara posterior la voy a denominar ventricular? Porque se relaciona con el cuarto ventrículo. Es más, González dice algo interesante. Todo esto que ya hemos visto, recuerdan que en la anterior clase hemos descrito los dos triángulos. Hemos descrito el triángulo pontino y hemos descrito el triángulo vulvar. Por eso González en esta parte de puente dice, el triángulo o la relación posterior con puente ya ha sido descrita, ya no la vamos a redundar, pero nosotros la vamos a recordar. ¿Qué había acá? El colículo facial. ¿Qué había acá? El locus coeruleus. ¿Qué había acá? La fosita superior. ¿Qué había acá? La eminencia. ¿Qué es esto? El surco longitudinal posterior. Y en la parte superior me encontraba el acueducto mesencefálico. Muy bien, entonces esas son características de la parte posterior o ventricular, recordando la cara posterior, pero esta vez en relación a puente. No hay que olvidar que esto es el piso, ¿no? Porque el techo de dicha porción está formado por esto que es el velo medular. Entonces acá mostramos y recordamos la cara posterior en el piso y lo que representa el techo. En la pieza anatómica, de la misma manera, uno puede describir la parte de mesencéfalo, puente, medular, oblongo. Y podemos ver claramente el cuarto ventrículo. Recuerden que la depresión en el cerebelo se llama fastigium, ¿no? Esta depresión se llama fastigium. Y acá ya puedo ver la silueta de la parte posterior del mesencéfalo, que son los tubérculos cuadrigeminales. Y miren esta glándula que se continúa, que la vamos a ver el día miércoles. Esta es la glándula pineal. Vemos a la glándula pineal, ahí está la glándula pineal. ¿Okay? Entonces, al medio hay un espacio, no hay que olvidar de este espacio, que es el acueducto de Silvio, o acueducto mesencefálico. Muy bien. Y no hay que olvidar también que acá el óvex o cerrojo se va a continuar con ¿quién? Con el conducto central o ependimario de la médula espinal. Entonces, de ahí los espacios que vamos a ir describiendo. La misma imagen tengo que siempre guardarla en mi cabeza, porque lo que voy a ver en mis pacientes ya va a ser resonancias magnéticas. Bien, entonces acá de la misma manera veo incluso el cuerpo calloso, la parte del espleen y la parte de la rodilla, el cuerpo. Acá se ve la silueta talámica, incluso la silueta del tálamo. Bien, dice, voy a realizar cortes a nivel del puente. Uno de los primeros cortes y uno de los primeros núcleos a encontrar son el núcleo coclear. Entonces, puente se constituye el lugar y el asiento del origen real para el vestíbulo coclear, el facial y el trigémino. El origen real de estos tres pares craneales está en puente. Vamos a describir entonces qué nos dice en relación a las fibras del vestíbulo coclear. Entonces nos dice, en puente, hacemos un primer corte
a la altura del colículo facial, ¿no? Eso me dice. Hacemos un corte a la altura del colículo facial. Y encontramos lo siguiente. Acá tenemos los núcleos cocleares. Esto va a ser el núcleo coclear ventral. Ventral se lo llama. Este es el núcleo coclear ventral. Y este es el núcleo coclear dorsal. La participación de estos núcleos, ¿y por qué lo ha hecho, miren, de color en un lado, de color naranja, y en el otro lado lo ha hecho de color verde? Derecha e izquierda, para que entiendan que hay un entrecruzamiento de sus fibras. Acá vamos a tener otro núcleo, este es el núcleo olivar. Núcleo olivar, aquí vamos a tener el núcleo de células trapezoidales. Y miren lo que hacen las fibras. También hay un entrecruzamiento en el puente, un entrecruzamiento sensitivo. Entonces, yo ya sé cómo se ha formado el lemnisco medial. ¿Cómo se había formado el lemnisco medial? Entrecruzamiento sensitivo. El haz de Gold, Gracil y del cuneiforme Burdach, ¿no? Eso había formado el lemnisco medial. Pero miren lo que hacen en puente, las fibras auditivas. Lo mismo. Lo que escuchamos con el lado derecho va a ser interpretado en mi área de Brodmann del lado contralateral, del lado izquierdo. Y lo mismo. ¿Qué explica ese entrecruzamiento, esa porción? Esto. Que las fibras cocleares, porque miren, acá está la cóclea, recuerdan al órgano espiral de Corti. Órgano espiral de Corti. Espiral de Corti. Donde se inician las fibras cocleares, ¿no? Las fibras auditivas, con la vibración ¿de quién? De la perilinfa y de la endolinfa. Eso genera la audición. Entonces, cuando vibran la perilinfa y la endolinfa, los estímulos auditivos causan esto. Van y se dirigen primero a los núcleos cocleares. Algunas fibras van a ir en sentido longitudinal y otras van a ir en sentido transversal. Dice González, las fibras que van en sentido transversal y toman en cuenta al núcleo olivar y a las células, al núcleo de las células trapezoidales, van a formar esto. Esto se llama el cuerpo trapezoidal. Trapezoidal. Repito, para pregunta. ¿Cuándo vamos a tener examen? El miércoles vamos a tener examen. ¿De qué temas? 1, 2, 3 de neuroanatomía. Hasta médulo oblongado, cuéntenos, 4. Entonces acá tenemos el cuerpo trapezoidal. Ahí está el cuerpo trapezoidal. ¿De qué? Pero si ya han ido estudiando, ¿por qué están ahí agobiados? En teoría. Siguiente lunes. Si hacemos el siguiente lunes, va a entrar mesencéfalo y cerebelo más. Ya, yo les digo el miércoles de una vez para librarnos de eso. Entonces, repito el concepto. Miren, dice González, existen fibras que llegan a puente. ¿Qué fibras? Este es el octavo par craneal, por si acaso. Van a llegar fibras cocleares del vestíbulo coclear, cocleares a mi núcleo coclear ventral. Luego tengo esas fibras longitudinales, van a ir al núcleo coclear dorsal. Y las fibras transversales, dice, van a agarrar al núcleo olivar y al núcleo de las células trapezoidales. Y van a formar esto, el entrecruzamiento transverso, así por definición. Las fibras transversales van a formar mi cuerpo trapezoidal. ¿Estamos? ¿Qué es el cuerpo trapezoidal? Las fibras transversales que se entrecruzan de un lado a otro. Repito, ¿qué es el cuerpo trapezoidal? Las fibras transversales de los nervios cocleares que se entrecruzan de un lado a otro, en puente. Muy bien, se entrecruzan y de la misma manera van a dirigirse una vez que ya se han entrecruzado. Estas son las de color naranja. Van a ir a este otro lado. Y estas de color verde que ya se han entrecruzado, igual van a este otro lado.
Ya no van a hacer sinapsis con el núcleo olivar y las células trapezoidales del otro lado. Solo por un lado y luego así. Luego el otro también y luego así. Y van a formar esto. Se llama lemnisco lateral. Este es el lemnisco lateral o cinta de Rey. Cinta de Rey. Este es el lemnisco lateral o cinta de Rey media. ¿Qué más para estas fibras? Hasta acá, otra vez entonces. En puente existen el origen real, el origen y los núcleos del vestíbulo coclear. Y con este corte a nivel del colículo facial hemos visto los núcleos cocleares, que son los núcleos ventral y dorsal. Y entendemos el entrecruzamiento que se produce a este nivel. Muy bien. ¿Se ha entendido cómo se ha formado el lemnisco lateral entonces? Es el vestíbulo coclear. Las ramas cocleares que van en sentido longitudinal y en sentido ventral. Las que van en sentido longitudinal no entrecruzan. Las que van en sentido transversal son las que cruzan al lado contrario. Y se acaba de formar con su paso por el núcleo coclear dorsal, esto que representa el lemnisco lateral. Entonces ahí está el lemnisco lateral. ¿Recuerdan los núcleos propios de la médula oblongada? ¿Cuáles eran los núcleos propios? El del hipo, el vasomotor, el respiratorio, esos son núcleos propios de la médula oblongada. Puente también tiene núcleos propios, estos núcleos póntinos. ¿Cuáles son los 4 núcleos propios que tiene puente? Se lo llama superior, o de Weissterek, superior o de Weissterek, pero del puente, porque yo conozco otro de Weissterek, ¿no? Entonces, superior, tengo el medial, tengo el lateral y tengo el inferior. ¿Bien? Entonces ahí está el superior, medial, lateral y el inferior, que son núcleos propios del puente. Superior, medio, lateral y el inferior. Bueno, vamos a hacer otro corte a nivel del origen facial. Y tenemos esto. Es igual sencillo, no se dejen impresionar. Hasta ahora han visto que la médula espinal, sencillo. Médula oblongada también, es cuestión de esquematizarse, nada más. Si nosotros vamos a esquematizarnos, esto de rojo ya lo había visto, una forma así en la médula oblongada, ¿recuerdan? ¿Qué será? El haz, cortículo, óculo, céfalo, giro, ¿no? Entonces ahí está el haz. Córtico, óculo, céfalo, giro. Haz, córtico, óculo, céfalo, giro. Muy bien, ahí está el haz, córtico, céfalo, giro. Esto, el número 1 es eso. El número 2 representa el lemnisco medial. Número 2, lemnisco medial. Número 3 representa el haz córtico espinal anterior. Córtico, digo. Espinotalámico anterior. 4, acá está el 4, el texto es final. Si se dan cuenta es el mismo orden de su libro. Que te vas, texto, espinal. 5, acá el fascículo longitudinal medio. Fascículo longitudinal medio.
Muy bien. Y acá me encuentro con los otros. 6, el espino talámico lateral. Espino talámico lateral. Lateral. 7, el rubro es final. Si se han dado cuenta, desde la médula no se abandonan los dos, ¿no? En la médula oblongada igual iban juntos. 7, las, rubro, espinal. Final. Acá menciono 8 como novedad. ¿Qué se ha formado en la porción de puente? Acabamos de decir, el lenisco lateral. Este es el lenisco lateral. El 9 es las fibras espinocerebelosas ventrales. Espinocerebelosas ventrales. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ya no estoy viendo las dorsales? Porque ya se han dirigido hasta cerebelo, ¿no? Las ventrales van a permanecer en el corte a nivel del núcleo del facial y a nivel del núcleo del trigémino, pero luego ya desaparecen de manera completa e íntegra. ¿Por qué? Su función es ir al cerebelo, ¿no? Por eso van a desaparecer, por eso se llaman espinos cerebelosos. Van a mantenerse acá solo estas, los espinos cerebelosos ventrales. Bien, ¿qué más para la descripción? A ver, algo que ya conocía. 10, veo la formación reticular. ¿O no veo la formación reticular? Ahí está, 10, formación reticular. Y voy describiendo características de los núcleos. Este núcleo que ahorita lo voy a ver es el núcleo sensitivo del trigémino. Núcleo sensitivo del trigémino. Voy a tener 10, 11, 12 formación simpática, fibras simpáticas o la formación de fibras simpáticas. Y bueno, voy al origen del facial. Acá voy a tener el núcleo salivatorio superior. Voy a mencionar entonces los núcleos del facial. Número 1, núcleo salivatorio superior. 2, núcleo lacrimo-muconasal. Lácrimo-muconasal. 2. El mismísimo núcleo del facial, este es el núcleo del facial, y miren lo que hace el núcleo del facial. Gira en torno a otro de los núcleos. ¿Cuál es este núcleo? Este es el núcleo del abducen. González me dice el núcleo de perla. El núcleo de perla le decimos porque es una circunferencia precisa. Y además mide 3 milímetros. Este es el núcleo del abducen. Mide 3 milímetros y se lo llama núcleo de perlia también, porque parece una perla simétrica. Este es el sexto par craneal, abducen. Lo que hacen las fibras de... A ver, un corte comercial.